Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surjuy. A los lindos brazos de mi Radio Surjuy. Son las 6:46. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, Huaquecuna Panaicuna, bienvenidos a una nueva edición de su informativo Willaricui aquí en Radio Surjuy, la edición del 5 de septiembre del año 2023, siendo las 6 de la mañana con 47 minutos. Empezamos esta nueva edición con lo mejor de la información, tanto a nivel local, nacional, regional e internacional. Estoy acompañado con mi compañero de labores aquí en cabina, César Loaiza. César, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos nuestros amigos, amables oyentes de Radio Surjuy, la voz de todos. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui en toda la provincia de Cotabambas. Nuestros hermanos de Coyllurqui, nuestros hermanos de Aquira, nuestros hermanos de Tambobamba, de Chalhuahuacho, de Cotabambas, el distrito de Mara. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Surjuy y el informativo Willaricui. El día de hoy, 5 de septiembre, 6 de la mañana con 47 minutos aquí en Radio Surjuy, la voz de todos. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos allá en Tambobamba. Saludar también a la familia de la señora Irene Arredondo, Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas, retransmitiendo la señal del informativo Willaricui. De la misma manera también saludar a nuestro querido amigo Richard Valencia Bárcena, que también debe estar en la sintonía de la radio. Nos vamos de inmediato a conocer algunas informaciones que están destacando en los principales medios de comunicación a nivel nacional. Bueno, hoy día, después de mucho tiempo, apareció la expareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y bueno, el Poder Judicial ha ordenado prescindir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht. También no van a tomar en cuenta a Luis Mameri, Fernando Migliaccio de Silva, entre otros. Así lo ha dispuesto el tercer juzgado penal colegiado nacional, que resolvió por unanimidad prescindir de las declaraciones testimoniales de Marcelo Odebrecht, Luis Mameri, Fernando Migliaccio de Silva, entre otros personajes, en el juicio oral que mantiene el expresidente Ollanta Humala y su pareja, la señora Nadine Heredia, todo ello por el presunto delito de lavado de activos.
Según ha indicado la Corte Superior, la decisión se basó en lo establecido en el artículo 379 del Código Procesal Penal, sin perjuicio que las partes utilicen los mecanismos establecidos en este cuerpo normativo, como requerir la lectura de las declaraciones previas hechas en su oportunidad, es lo que se ha leído en estos momentos en las redes sociales. También han resuelto prescindir de las declaraciones de los testigos ofrecidos por las defensas como Wellington Pereira, Leonardo Masud, Claudio Wagner, Elena Hoffman y Gustavo Bardar, ¿no? Se han reprogramado para las próximas fechas la declaración testimonial de Joao Sequeira, de Mónica Regina, de Valfredo de Asís Ribeiro, bueno, todos los integrantes de lo que es la empresa Odebrecht, ¿no? Esta empresa que, bueno, ya sabemos todo el daño que le hizo al país. Además, han explicado que en el caso de la declaración testimonial que le correspondería al empresario brasileño Jorge Barata, se definirá el día de mañana a las 9 de la mañana durante la audiencia del juicio oral, colegiado y presidido por Naico Coronado, que se ha programado estas audiencias para el 11, 18 y 20 de septiembre. Marcelo Odebrecht había sido convocado también a fin de rendir su declaración testimonial en la audiencia de juicio oral, seguido al expresidente Humala, también a su esposa Nadine Heredia y a otros por el presunto delito de lavado de activos. Bueno, aparecieron Ollanta Humala un poco más viejo, Nadine Heredia ya con el pelo normal, natural también, con ese pelo sambo que tenía, ya no está usando ropa de diseñador como lo hacía en aquella época, que era pues la primera dama de la nación. A ambos se le ven un poco ya cansados de todo este proceso, pero de todas maneras van a tener que responder ante la ley. Y Ollanta Humala se presentó y dijo: soy Ollanta Humala, expresidente de la República. Así se presentó. No dijo soy inocente. No, felizmente no dijo soy inocente, pero dijo soy el expresidente de la República del Perú. Bueno, ahí están las informaciones en el plano político. Bueno, esperemos que se haga una investigación concienzuda, y si hay responsables, si hay delitos, hay que pagar. La población lo que quiere pues el pueblo es que se cumpla con la ley y se pague pues los delitos que se hayan cometido dentro de la gestión pública y con los dineros del pueblo, sobre todo pues esos dineros que tanto nos cuesta juntar a todos los peruanos a través de los impuestos, ¿no? Tienen que ser bien usados por nuestras autoridades, los alcaldes, regidores, en fin, gobernadores y ministros, también están los presidentes. Deben usar y gestionar bien todo ese dinero del pueblo, porque realmente los impuestos pues no son nada, en este caso nada despreciables, lo que vienen pagando los buenos ciudadanos, ¿no? Y las buenas empresas que también tributan al Estado a través de diversos impuestos. 6:52. Cambiamos el tono de la información y lamentablemente ayer otra vez una emboscada narcoterrorista acabó con la vida de 4 militares, y esto es una noticia lamentable porque hasta ahora tenemos estos rezagos de terrorismo y también de narcotráfico, sobre todo en zonas como la selva central, la selva sur también, donde pues se da de cuando en cuando este tipo pues de atentados. Ayer lamentablemente fallecieron 3 suboficiales y un teniente del ejército peruano en esta emboscada. Emboscada terrorista en Ayacucho. Dicen que podría ser la venganza del camarada José. Deja 4 militares fallecidos. Según un investigador en temas de seguridad narcotráfico, el atentado se habría llevado a cabo en venganza por la captura de Carlos y Joel, integrantes del remanente de Sendero Luminoso, el pasado mes de junio. En la madrugada de ayer lunes 4 de septiembre, un contingente combinado de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Policía, que se encontraba realizando operación contra el narcotráfico en la región Putis, ubicado en Huanta, Ayacucho, fue emboscado por una columna terrorista. Los efectivos militares y policiales llevaban a cabo una operación de vigilancia y control del territorio en la región conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, en el Brain, cuando se encontraron con los terroristas y se produjo el enfrentamiento. Según los informes preliminares, hay 4 miembros del ejército que han perdido la vida, y se trata, por ejemplo, del teniente Michel Bazán, del suboficial de primera del ejército peruano,
peruano, Anderson Guanaco Arrigola, también del suboficial de tercera del ejército peruano, Dani Cayagua Condori, y del suboficial de primera ejército peruano, Fermín Arroyo, quienes habrían fallecido lamentablemente tras esta emboscada. Marilena Márquez, directora del Hospital de Apoyo de Huanta, ha comunicado que además de las víctimas mortales se registraron heridos, algunos de los cuales presentan lesiones graves, por lo que han sido trasladados de emergencia al Hospital de Huamanga, donde reciben actualmente la atención médica para salvarles la vida. Los heridos son el técnico de tercera, Policía Nacional del Perú, David Fano Buitrón, el suboficial de segunda del ejército peruano del Perú, Martín Mamani Yavila, y el suboficial de tercera, Teodoro, también del ejército del Perú, Teodoro Morote Mendoza. Serían los heridos que han sido trasladados hasta el hospital de Huanta. Lamentable dar a conocer esta información, qué es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Y dónde están los derechos humanos de estos militares, estos policías que han sido masacrados a mansalva, ¿no? Ahí sí, en este caso, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dice nada, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, estamos perdiendo la vida de peruanos. Son 4 familias que lamentablemente, pues, están enlutadas por el accionar de estas bandas criminales, como es el narcoterrorismo que opera en el Brain, ¿no? Y financiados pues por el narcotráfico, por también actividades ilícitas. Allá en Madre de Dios hay bastantes grupos armados o gente también que genera crímenes financiados, ¿por qué? Por la minería ilegal, ¿no? Y esa minería ilegal que no tributa, no paga impuestos. Dígame, ¿qué empresa minera ilegal ha pagado impuestos a algún municipio? Ha generado, o por lo menos ha pavimentado una calle, o por lo menos ha construido una escuela. No hay ejemplos. Lamentablemente, pues, estos son temas que se debe también trabajar desde nuestras autoridades, porque estamos viendo que se destrozan carreteras, se destroza, pues, y se trabaja de manera irresponsable, y también se genera pues muertes que se esconden, ¿no? Entonces mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, y el Estado ya debería tomar cartas en el asunto. Vea usted, Madre de Dios, se ha desaparecido toda la vegetación, se ha desaparecido mucha fauna, ¿no? A causa pues de una minería irresponsable que no opera bajo estándares, y eso no podemos seguir permitiendo en el país. El narcotráfico está haciendo daño. El narcotráfico se ha enquistado incluso en el poder político y lamentablemente pues hace daño. Ahora, no solo es el tema del narcotráfico, el terrorismo, se suma eso a la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuántos asaltos, cuántas extorsiones? Un emprendedor peruano que pone su pequeña bodega ya está recibiendo ahí el comunicado de los extorsionadores diciendo, oye, ¿ya vas a pagar cupo o cómo es? ¿O cómo es la cosa? ¿Ah? ¿Vas a poner tus 800 o tus 1000 soles mensuales o te quemamos el negocio? ¿Cuánto sufre un emprendedor para poner una tiendita, para poner de repente, muchas veces se endeuda, se presta dinero a los familiares, lucha para poder dar un sustento a su familia y encima vienen estos extorsionadores? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está pues? Se pasan la vida peleando entre el Congreso, el Ejecutivo, denuncias tras denuncias, pero no ponen coto pues a estos temas de inseguridad ciudadana. Y lo que molesta, genera mucha desconfianza, mucha inseguridad, genera temores en la población. Usted no sabe si de repente va a ir a retirar 500 o 200 soles al cajero y lo pueden asaltar en la esquina, ¿no? Uno camina con miedo en las calles. Cuando va a recoger a sus menores hijos muchas veces en las ciudades, va con mucho temor. Eso no es pues calidad de vida, así no podemos seguir viviendo. Entonces esperemos que las autoridades, que los que están en el poder pues ya pongan coto en el asunto, trabajen en temas de seguridad ciudadana, que es imprescindible, que estamos legando a nuestras futuras generaciones. 6:59. El día de ayer, sin ir muy lejos, César, por 5 soles le quitaron la vida a un colectivero porque no quería o se negó
a pagar lo que eran los cupos, estos cupos que cobran pues algunas bandas que están ya insertadas en la capital de nuestro país, que cobraban 5 soles diario por cupo, por dejarlo, entre comillas, trabajar ahí en la ruta de la Panamericana Sur, y este señor pues se negó a pagar estos 5 soles y le dispararon y le quitaron la vida. Dejó, fíjese, ¿a dónde llegamos? Huérfano a una familia, dejó a una esposa sola, y por 5 soles, imagínate. Y bueno, es así como se están haciendo últimamente en Lima, se cobran 2, 3 soles a todos los trabajadores, a los cargadores de los mercados, a los estibadores. También hay bandas que se dedican a cobrarle pues un cupo laboral, tienen que pagar de 2 a 5 soles diarios para dejarlos trabajar en paz y tranquilos. Son algunas de las bandas que ya están insertadas en nuestro país, más allá también de lo que has mencionado, el narcotráfico, la tala ilegal de árboles que se da en la selva, la minería ilegal, como tú has dicho, que no aporta absolutamente nada al país, no genera empleo, no genera canon minero, no genera regalías, no genera becas por ahí quizá, que en el caso de Minera Las Bambas hoy en día sí lo está haciendo. Entonces es responsabilidad también de nosotros que elijamos bien a nuestros representantes, a los representantes políticos que van a estar al frente, pues al mando, ¿no? No se trata de votar por votar. Las siguientes elecciones, por favor, dediquémosle un tiempo a investigar nosotros mismos por quién vamos a votar, quién nos va a representar, quién tiene las mejores propuestas para poder gobernar el Estado y sacarnos de una vez de esta inseguridad, primero esta inseguridad que se vive en el día a día, ¿no? Y también pues mejorar la economía de nuestro país. Bueno, ojalá lo que queremos como peruanos es pues vivir en un ambiente seguro, en un ambiente pues en el que nuestros hijos se puedan desarrollar de la mejor manera, ¿no? Y que tengan la tranquilidad de ir a la escuela. Recordemos años atrás, Gonzalo, ¿cuántas veces ustedes ya pequeños se iban pues, nos íbamos a la escuela tranquilos, ¿no? Sin temores. Obviamente que siempre había de repente por ahí delincuencia, ¿sí? Pero de repente había un poco más de empatía y de cuidado a los niños, ¿no? Ahora no, hasta los niños son a los que los asaltan. Hace poco a 3 escolares los han asaltado a mano armada por robarles un celular. ¿Y a dónde estamos llegando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? A niños que les quitan, secuestran niños. Entonces, que me parece que no es de ahora, o sea, desde los gobiernos anteriores están durmiéndose nuestros representantes, tanto en el gobierno regional, las municipalidades, el gobierno central, porque también las municipalidades son autoridades que pueden proponer mejorar la seguridad ciudadana en cada localidad. Y estamos pues dejándonos ganar esa batalla por la delincuencia, ¿no? Y eso no se puede permitir, o sea, no podemos dejarlo así. No podemos dejar eso porque es feo vivir en ese ambiente, ¿no? Yo creo que hay muchos peruanos que se esfuerzan día a día, se rompen el lomo para llevar un pan a su casa, y cuando llegan pues a casa muchas veces o llegan a la ciudad o ven de repente por ahí que es un ambiente inseguro, no saben cómo hacerle frente. Muchas veces se organizan los vecinos, y también los vecinos ahora son amenazados, los dirigentes, los alcaldes que están siendo amenazados con el cobro de cupos. Entonces eso es lamentable. Esperemos que todo esto mejore. 7 de la mañana con 2 minutos. Nos reportan algunos impases en la transmisión de Facebook. Vamos a revisar. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos están haciendo el reporte, y vamos a pedir a nuestro operador pues de que nos pueda ayudar con mejorar